Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arelix Lombo y vengo a hablarles sobre la representación legal en Colombia junto a mi compañero. Esta es una figura utilizada y necesaria tanto en personas naturales como en personas jurídicas, que debido a cualquier impedimento legal no desean o no pueden representarse a sí mismos ante cualquier instancia, ya sea gubernamental o privada. Es la facultad mediante la cual una persona actúa en nombre y por cuenta de otra, generando esto unos efectos jurídicos vinculantes, como si el representado hubiera actuado directamente. Una representación legal eficaz debe reunir tanto cualidades personales, jurídicas y funcionales que garanticen la protección del representado y la validez de ese acto jurídico. Encontramos 7 características principales. La primera es la legitimidad y fundamento jurídico claro. La representación debe actuar directamente de la ley, sin necesidad de un acuerdo previo, ya sea entre el representado y el representante. La Corte Constitucional, en la sentencia 1111 del 2001, indica que la representación legal opera ex ley como un mecanismo para garantizar el ejercicio de la capacidad jurídica y proteger a quienes no pueden manifestar su voluntad directamente. La segunda característica que encontramos es la capacidad, idoneidad y responsabilidad del representante. El representante debe contar con una capacidad jurídica, la cual se determina como la aptitud para adquirir derechos y ejercitarlos, y que quien actúa como representante debe tener plena capacidad de ejercicio para que los actos que se suscriban sean válidos. Asimismo, se exige un estándar de diligencia alto, debido a que los guardadores y representantes deben actuar con el cuidado de lo que se conoce como el buen padre de familia. Esta fórmula se extiende a cualquier representación legal. La tercera característica es la protección del interés del representado. Una representación eficaz debe orientarse siempre a salvaguardar los derechos personales y patrimoniales del representado. El representante administra tanto documentos, bienes, obligaciones del representado. La Corte Constitucional, en la sentencia 1003 del 2007 sobre la potestad parental y en la representación de menores, manifiesta que ha sostenido las medidas de representación deben perseguir la garantía del bienestar, tanto emocional, material y patrimonial del representado. La cuarta característica que encontramos es el respeto a la voluntad, preferencias y autonomía del representado. Tras la ley 1996 del 2019, toda actuación en nombre de una persona con discapacidad debe respetarse su voluntad y preferencias. Incluso cuando existan apoyos, la ley reconoce que todas las personas mayores de edad tengan discapacidad tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y que los apoyos no sustituyen esa voluntad. La quinta característica es el límite de las facultades y actuación dentro del marco legal. Una representación eficaz implica actuar estrictamente dentro del ámbito de las facultades conferidas por la ley o por la designación que se le hiciera al representante. Debe tener límites claros según el tipo de representación, exige conocimiento de sus restricciones, pues actuar fuera de ellas puede incurrir en una causal de nulidad. La Corte Constitucional ha señalado que los representantes solo pueden ejercer facultades expresamente atribuidas por la ley, según la sentencia 983 del 2001. La sexta característica es la buena fe y confianza. La representación legal debe ejercerse en un marco de buena fe y lealtad hacia el representado. Entre el representante y el representante hay un nivel de confianza, la cual especialmente en las sociedades ocurre esto, y que en ciertos casos opera incluso la representación aparente basada en la buena fe de un tercero. La última característica principal es el control judicial y la rendición de cuentas. Una representación eficaz siempre va a estar sometida a vigilancia judicial, especialmente cuando se trata de guardadores o actuaciones sobre algunos incapaces.
Los guardadores responden incluso a una culpa leve y pueden ser removidos cuando incumplen alguno de sus deberes. Continuamos con mi compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Mendoza. Continuamos con las condiciones de la representación legal. Aquí podemos observar que existen requisitos que deben cumplirse para que la representación legal sea válida y eficaz. El artículo 639 del Código Civil nos habla que las corporaciones son representadas por las personas autorizadas por las leyes o las ordenanzas respectivas y a falta de unas y otras por un acuerdo de la corporación que confiera este carácter. Bueno, en este artículo entonces podemos entender que se establece que las corporaciones deben ser representadas por personas autorizadas por la ley, ordenanzas o acuerdos internos que permitan que la representación no surja de una manera informal, sino que requieren de una base normativa o estatutaria para que ésta sea válida, ¿cierto? Podemos identificar otros requisitos como la capacidad del representante, la designación formal y los límites pues, del encargo de ese representante. Estos elementos pues en cierta manera aseguran que el representante actúe dentro de un marco legal y transparente, evitando siempre actuar para sí mismo y hacerlo para su representado, ¿cierto? Un ejemplo podría ser el gerente de una sociedad que debe estar inscrito en la Cámara de Comercio para representar a la empresa, como lo indica el Código de Comercio en su artículo 441. Si una persona no inscrita firma un contrato en nombre de la sociedad, el contrato es ineficaz. ¿Cómo podemos evitar entonces esta nulidad? Otorgando un poder especial mediante escritura pública o inscribiendo en el registro mercantil, ¿cierto? Dentro de la jurisprudencia, pues podemos encontrar la sentencia de la Corte Constitucional 233 del año 2014 que nos dice que la representación debe garantizar la voluntad y preferencias del representado, respetando su autonomía. Pues la Corte aquí nos quiere hacer énfasis que la representación debe respetar siempre la autonomía y voluntad del representado, evitando prácticas que sustituyan su decisión. En un siguiente momento hablamos de las limitaciones de la representación legal. Bueno, acá podemos identificar que las restricciones que limitan el poder del representante y cómo éstas protegen al representado. Hablamos del artículo 1741 del Código Civil. Es nulo todo acto o contrato celebrado por quien carece de representación válida. Este artículo establece que cualquier acto realizado sin representación válida es completamente nulo, ¿cierto? La intención de esto es proteger al representado siempre frente a actos pues abusivos o realizados por personas sin facultades legales. Un ejemplo puede ser un representante que vende un inmueble sin la autorización judicial o de su representado, ¿cierto? El artículo 1501 nos habla de que se exige que los actos del representante se ajusten a la ley y en el artículo 1741 sanciona la falta de representación válida. ¿Cómo evitar entonces esta nulidad? Se puede solicitar autorización judicial previa y otorgando poder especial por escritura pública. Dentro de la jurisprudencia, pues podemos encontrar la sentencia de la Corte Suprema 7524 del 2005. La indebida representación es causal de nulidad procesal, ¿cierto? La Corte pues nos indica que la indebida representación no solo afecta la validez del acto, sino que también puede generar nulidad procesal, lo que implica pues que consecuencias en el ámbito judicial. Para concluir, entonces, podemos decir que la representación legal es una herramienta esencial para garantizar la seguridad jurídica, pero debe ejercerse conforme a la ley, conocer sus características, condiciones y limitaciones es muy importante, porque esto permite evitar nulidades y protege los derechos pues, del representado. La ley 1996 de 2019 refuerza este enfoque, nos promueve apoyos en lugar de sustitución de voluntad. Muchísimas gracias.